Séptimas Jornadas Internacionales de Literatura, Andrés Bello, GILAB 2021, Novela e Historia, Narrativas en Contexto. Proyecto ganador del Programa de Estímulos y Concertación Bello 2021. El tercer día de las GILAB 2021 comenzó a las 11 de la mañana con la presentación de una novela y terminó a las 9 de la noche con un recital. Aquel viernes 12 de noviembre se dio en el Parque Andrés Bello el último conversatorio del día, llamado Novela e Historia, Narraciones en Contexto, con Pablo Montoya y Juan Diego Mejía, conversando con Mauricio Montoya. El Parque Andrés Bello es el espacio que hay entre la Biblioteca Marco Fidel Suárez y La Choza, donde hay murales, esculturas y jardineras. Allí estaban instaladas una tarima con una mesa larga y sillas blancas formadas al frente. En esas nos sentamos a escuchar a ambos autores conversar sobre las realidades de la novela histórica colombiana y sus mayores retos, mientras los demás habitantes de Bello caminaban alrededor, miraban curiosos o hasta se detenían para unirse a la conversación. Por eso, tal vez García Márquez decía que la vida no es como ocurrió, sino como uno la recuerda. Y finalmente eso es lo que nosotros terminamos escribiendo. Un mundo, un país, un momento de la historia, pero tal como lo recuerda el autor, no como realmente fue. Empezamos a hablar como el conflicto que hay entre historia y memoria. Entonces muchas personas dicen que es la historia como disciplina, es como la versión oficial general y que la memoria ya es como una versión particular de esa historia que no ha sido contada. Entonces no sé si podemos ampliar como un poquito eso de lo que hablan en la charla. Pues o si están de acuerdo con eso o no. Yo empiezo, tal vez no es muy exacto eso, ¿cierto? Porque voy a hablar un poco de la memoria. La memoria entendida como digamos el recuerdo que tiene una sociedad sobre los hechos, pues se parece mucho a la historia, pero no es exactamente. Y la memoria que tiene un individuo sobre los hechos no necesariamente coincide con la memoria colectiva. Es decir, cuando yo hablo de escribir a partir de la memoria, no necesariamente estoy contando la memoria colectiva, sino mi memoria. Tal vez la suma de esas memorias individuales produzcan la memoria colectiva, pero yo no estoy tan seguro. Yo creo que la memoria colectiva la produce un recuerdo dominante y quedan subyacentes, quedan por debajo unos recuerdos escondidos, que son los de los derrotados, son los de los que perdieron la guerra. Entonces, tal vez la labor de la literatura pueda ser esa, levantar esas piedras y recuperar esa memoria oculta. La historia no necesariamente tiene que comprenderse como lo oficial, porque la historia ha evolucionado y hoy en día tiene diferentes formas de abordar el pasado, ¿no? Hay una tendencia muy fuerte en la historia que es lo oficial, ¿no? Pero hay otras, digamos, formas de ver el pasado desde la historia que son más alternativas, más periféricas, más marginales. Por ejemplo, por decirte algo, ya se habla de la historia de las mentalidades, la historia de los grupos marginados, la historia de los que no han tenido voz, ¿cierto? O sea, la historia también se ocupa de eso. Y lo que tiene que ver con la memoria, a mí me parece que sí, que es algo que la literatura lo está trabajando mucho ahora y que en el contexto colombiano, lo repito pues, que fue lo que dije ahora, ha tenido como mucho impacto porque se relaciona o se ha relacionado con el conflicto armado. Pero la memoria histórica tiene que ver con muchas cosas, no solamente con el conflicto armado, hay una memoria familiar, una memoria intimista, y que también hace parte de nuestra historia, ¿no? Sino que ahora estamos como un poco como encandilados, me parece a mí, con ese asunto del conflicto armado y de todo lo que está generando ese asunto de la memoria histórica. Pero a mí me parece que la memoria va mucho más allá de eso. La memoria tiene que ver, como dice Juan Diego, también con
con lo pequeño, con lo que está oculto, con lo que no está dicho y que hay que decirlo. Y yo creo que también por ese lado tenemos que abordar ese asunto y desde la literatura sí que es cierto. Cuando yo escuchaba eso en la charla se me ocurrió en esos casos en que los gobiernos, y que ha pasado en Colombia, manipulan esa historia oficial o la disciplina o todas las cosas que hacen para cambiarla, o sea, que no corresponde como a los hechos que sucedieron, y que entonces va en contra también de esa memoria colectiva, como la gente la recordó, y que también pues toca lo que estaban hablando de cuando llegaron los españoles desde ahí, que a nosotros en el colegio nos lo han enseñado de una forma, cuando realmente fue un exterminio indígena, podría decirse. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando esa historia viene a ser como la que trabaja para el gobierno de turno. Obviamente, los gobiernos de turno tratan de aprovechar las versiones históricas, tratan de acomodarse en la historia, tratan de dictar la historia. Yo creo que ahora es tan valioso, digamos, las fuentes que existen para los historiadores, porque ya no son solamente las fuentes oficiales. Hablando solamente de medios de comunicación, ya no son solamente los grandes medios que pueden subsistir y que pueden contar la historia, sino que estos dispositivos han permitido una gran distorsión de la realidad, pero también aparecen como unas huellas, que debe haber una metodología para seguir esas huellas con estos medios alternativos. Entonces es absolutamente cierto que es una tensión permanente entre fuerzas por ver quién cuenta la historia, cuál es la historia que se va a contar. Y que a veces es la literatura la que reivindica como vengas, que esto pasó diferente o esta historia personal es diferente. Sí, y además es una cosa, por ejemplo, hace poco, hablando en un programa de televisión con la Comisión de la Verdad, con unos comisionados, con Max Jury, estábamos hablando algo, la literatura, ¿cuál es el papel de la literatura en la verdad? Por ejemplo, yo ponía el caso de 100 años de soledad y la masacre de las bananeras. Cuando ocurrió la masacre, los periódicos reconocían entre 7 y 47 muertos. Y García Márquez creo que habla de 3.000 y pico de muertos, en los que debajo de los cadáveres inclusive estaba el segundo de los José Arcadios, el que se fue con los gitanos la primera vez. Y entonces estaba el debate de si esa exageración, esa hipérbole literaria era positiva o no, si le servía a la verdad o no, si la volvía un objeto de fantasía y difuminaba la verdad, o simplemente llamaba la atención sobre un hecho que la historia quiere ocultar. Es una cosa para pensar. Pues lo que pasa es que estábamos en un debate con una filósofa ahí, y ella decía que era perjudicial. Yo defiendo el hecho de que por más exagerado que sea, las fuentes, digamos un rastreador, un historiador, al leer la literatura, no va a creer absolutamente todo lo que dicen los datos, digamos, precisos de una novela, pero sí va a identificar hechos y va a identificar marcas que tiene que saber después constatarlas y cotejarlas con otras metodologías. Pero yo creo que la literatura es fundamental, esas marcas que deja. Es que no se deben mirar como hechos históricos, como lo que vos decías. No es un libro de historia, ¿cierto? Y la ficción garciamarquiana funciona a las mil maravillas, la hipérbole que tú dices funciona a las mil maravillas. Yo siempre he pensado que ese montón de muertos que pone García Márquez ahí no obedece a la masacre de las bananeras, pero sí a los muertos que produjo la United Fruit Company en toda América Latina. Pero yo lo leo así muchas veces. Y la denuncia de los excesos cometidos por esa compañía que en esa época era multinacional, ¿no? Y que produjo tantos estragos en la clase obrera, ¿no? Y produjo tantas muertes, ¿no? No solamente aquí,
sino en Centroamérica, por ejemplo. Entonces yo lo leo muchas veces como, o a veces me pregunto, quizá García Márquez lo que está haciendo es no una hipérbole si pensamos en las víctimas de la United Front Company en toda América Latina. Entonces, pero a ver, yo estaba pensando en el asunto de la historia oficial. A mí me parece que en este momento, un poco por los medios de comunicación, por las redes sociales, por la manera en que han evolucionado los estudios culturales, por ejemplo, ahora estamos en un momento en que los estudios culturales los llaman decoloniales. ¿Qué es lo decolonial? Lo decolonial es desmontar lo colonial. Yo creo que ahora estamos en un momento en que se está desmontando todo lo colonial, y lo colonial, en el caso nuestro colombiano y América Latina, lo colonial penetra lo republicano. Entonces, la República Colombiana todavía es muy colonial, está construida y fue construida sobre bases muy coloniales. Y yo creo que las nuevas tendencias históricas, quiero decir, están cuestionando todo ese aparato. Y claro, ahí se cometen excesos, ¿no? Por supuesto, entonces se tumban estatuas que me parece a mí que no se deberían de tumbar. Se deberían más bien desmontar y llevarlas a los museos. Es lo que yo digo siempre, ¿para qué van a tumbar las estatuas de los conquistadores? ¿Por qué no las desmontan y las ponen en museos y le hacen una explicación, un contexto? El problema es que el gobierno de turno no quiere desmontarlas porque ellos son sus ídolos. Y el gobierno y el Estado colombiano está todavía muy anclado en la valoración positiva de esos personajes. Pensemos en el nombre de Colombia. Colombia es un nombre que viene de Colón. O sea, en América Latina hay dos nombres que a mí me parecen que son homenajes a personajes históricos. Uno es Colombia, Cristóbal Colón, y el otro es Bolivia, que es un homenaje a Bolívar. Los otros países no tienen que ver nada con esos personajes. Miren Venezuela, Argentina, Chile, Perú, México, Guatemala, son nombres o adjetivos o sustantivos bellos como argentino, como Argentina, o como Venezuela, o nombres indígenas, ¿cierto? En su mayoría. Y nosotros tenemos un nombre que homenajea a un personaje que ahora, en este momento, está muy cuestionado por estos mismos estudios. O sea, ¿por qué Colombia? ¿Por qué la gente se inventó ese nombre? Yo sé que un país evoluciona con las generaciones, ¿sí o no? Para nosotros Colombia ahora puede ser un paisaje, los amigos, el mar, pues Colombia no es Colón, finalmente. No es una carabela. No, exactamente, no es una carabela, pero el país fue fundado como homenaje a ese personaje. Y también están los símbolos del país, el himno nacional, el escudo, la bandera. Yo me pregunto, esos tres elementos, el escudo, la bandera y el himno, ¿sí representan las inquietudes de las nuevas generaciones? Yo creo que no. Yo creo que las nuevas generaciones escuchan el himno nacional, pues que ni siquiera lo entienden, ¿no? Es un poema completamente desueto, es un poema que dijo mucho a esa gente del siglo XIX, que lo celebró, y la música era la música militar de aquel entonces. Y me parece que las nuevas generaciones están reevaluando todo eso. Yo no sé si van a desmontar ustedes, los jóvenes, todo ese sistema, pero pienso que la historia, la memoria son elementos que están ayudando a poner en tela de juicio todo eso, o a criticarlo, a decir, bueno, ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué veneramos esto? ¿Por qué respetamos esto? ¿Por qué seguimos homenajeando estos personajes? Creo que estamos en un momento crucial, ¿no? Donde se pueden dar cambios muy interesantes en el país. Justo eso les iba a preguntar, que qué hecho creen que en el ejercicio del revisionismo histórico todavía no se ha revisado y se debería revisar. No, yo creo que hay muchas cosas que no se han revisado, muchas. Me parece que son poquitas las que hay, por eso inclusive ese término yo creo que es nuevo, porque revisionismo en la época, digamos... En la época revolucionaria no está que significaba otra cosa. En la época revolucionaria, pues cuando existía todavía los dos bloques de la Unión Soviética y el bloque de los Estados Unidos, y digamos, el concepto de la revolución de la Unión Soviética era el concepto de Cuba, era el concepto del foquismo, y era el concepto de las FARC, y el concepto de una lucha en la que
el marxismo se podía cambiar. En cambio, los chinos eran fieles a lo que había dicho Marx, a lo que había dicho Lenin. Entonces, todo el que cambiaba un poquito del marxismo se le llamaba revisionista. Y ese revisionismo era una traición a la ideología. Se asesinaba a la gente por ser revisionista, ¿no? Sí, era nefasto. Entonces ahora se dice el revisionismo histórico, digo, bueno, parece que está bien, parece que es bueno. Revisar Sí. el pasado, ¿no? Sí. Volverlo a revisar. Sí, pero apenas estamos empezando, Majo. Yo creo que falta mucho todavía, pero sí estamos viviendo, Pablo, indudablemente unos tiempos muy movidos en todo. Y yo creo que inclusive más, como digamos el hecho de la pandemia nos mostró el mundo, nos mostró algo que solo Humboldt había visto, y es que todo está conectado. O sea, el Aconcagua está conectado con los Alpes, todo el sistema planetario está conectado, no hay nada que se mueva en un sitio que no repercuta en otra parte. Y eso lo estamos viendo, lo vimos en la pandemia, ¿cierto? Y es que algo que estaba pasando por allá, de pronto es que aquí también. Pero ¿cómo así? Si es hora de allá. No, es que todo está conectado. Entonces yo creo que lo que está pasando, la tumbada de las estatuas en Londres, en Bristol, en todas estas partes, empieza a darse en Bogotá, empieza a darse en Medellín, y entonces aparecerán ideólogos que digan, hey, ¿por qué no, en vez de tumbarlos, por qué no ponemos otra al lado, en la que creemos? Y que esto se llene de estatuas. Sí, como en México, que tumbaron la estatua de Colón en una ciudad en México y pusieron una estatua precolombina de una diosa azteca. Aquí, por ejemplo, tumbaron la estatua de Belalcázar en Popayán y querían ponerla nuevamente, y ya decidieron no ponerla. Entonces me parece que, pero fue porque hubo una presión muy fuerte de parte de sobre todo de los sectores jóvenes, porque yo pienso que los jóvenes ahí son muy importantes. Yo me atrevería a pensar que, no sé si jugármela del todo en la esperanza por ellos, por ustedes. Yo sí. O sea, sí, porque es que nosotros, yo digo, todo lo que están haciendo, todo esto que están promoviendo, ahora, ¿ustedes tienen líderes? ¿O ustedes mismos, el movimiento mismo es el líder? ¿No? Es una cosa que me pregunto mucho. Pero es porque lo que vimos en el paro es que los jóvenes, contrario a lo que nosotros, por ejemplo, soñábamos, era que podíamos hacer la revolución, pero que eso no es ya, que eso lleva 20 años, 30 años. Ahora es ya, quiero ya. ¿Cómo así que esperar 30 años? Yo no quiero esperar a ser viejo, quiero ya. Es una actitud frente a la vida. Entonces yo creo que hay que tener esperanza. Seguramente va a haber muchas equivocaciones, pero yo creo que hay que tener esperanza. Bueno, y ya para terminar, centrándonos en las Jornadas Internacionales de Lectura Andrés Bello, les quería preguntar qué es lo más interesante, lo que más les gusta de la historia de Bello. ¿Del municipio? Sí. Pues a mí la formación obrera de acá me ha parecido, me ha llamado siempre la atención. La presencia de las hilanderías que hubo a principios del siglo XX, donde ocurrió la huelga de Betsabe Espinal, y que dejó un ejemplo para las mujeres y para los obreros, que después lo retomaron en las luchas de los años 50 y 60, en los barrios obreros de acá, los sindicatos de Fabricato, de Pantex, todo eso. Esto es una vida muy rica. La vida de Bello es una vida llena de anécdotas, llena de como historias intensas, y yo creo que se siente cuando uno está acá. O sea, para mí el símbolo no es Marco Fidel, sino los obreros de las fábricas de tejidos de acá. Yo con Bello tengo una relación más bien de tipo afectivo, de tipo familiar, de tipo íntimo, pues, en el sentido en que mi padre fue médico de Bello durante muchos años. Nosotros vivimos en Bello, y Bello era como un referente, ¿no? Era el sitio donde mi papá trabajaba, donde mi papá atendía enfermos
de todos los sectores, porque mi papá era un médico general, pero tenía su consultorio particular. Mi padre no trabajaba en hospital, sino que tenía su consultorio y recibía enfermos de todas partes de Bello, ¿no? Y todos eran enfermos, pacientes humildes, digámoslo así. Entonces, como toda esa población a la que se ha referido Juan Diego, que obreros de fabricato, gente que trabajaba en diferentes paredes de Bello, iban a que mi papá los viera. En esa época no había EPS, no había nada de esa cosa que hay ahora, la ley 100, en absoluto. Por un lado eso, por otro, yo tuve un gran contacto con Niquía y mi primer libro de cuentos se llama Cuentos de Niquía. O sea que el inicio de la literatura mía, de lo que yo iba a empezar a escribir, o de lo que yo he escrito más bien, tiene una raíz muy fuerte en Bello. En el Quitasol, en Niquía, en las calles. Claro, son cuentos de violencia, no faltaba más, porque son cuentos de la época del 80 más o menos, del siglo pasado, aunque esto estaba muy... ¿Ah? Tú no habías nacido, no, pero era una época muy difícil. Estaba entrando el narcotráfico, había muchas bandas, había una gran violencia, ¿no? Y entonces tengo como esa relación profundamente afectiva con esta localidad. Todos hemos soñado con un país nuevo y todos hemos visto que el sueño se derrumba, ¿no? Yo pertenezco a una generación donde esos sueños estuvieron completamente rodeados de proyectos armados, ¿no? De proyectos armados, y creo que nosotros como generación perdimos esa pelea, la perdimos completamente. Creo que nos derrotó un poco el país, que como sigue hoy en día está en manos de grupos armados. Yo creo que lo importante o lo que pretenderíamos nosotros es tratar de desarmar el país. El conversatorio, novela e historia, narraciones en contexto, por Pablo Montoya y Juan Diego Mejía, lo pueden encontrar completo en las redes sociales del evento Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello, GILAP 2021. También las charlas de otros autores como Yandey Marcel Solvillerte, Carlos Enrique Uribe Restrepo y Ricardo Cuellar. Si esperas algún cambio, empieza por ti, quizá. Organizaron Corporación Cultural y Literaria Andrés Bello, Ediciones Cosa Nostra, Ediciones Letra Dorada, Revista Cosmogonía, Colectivo Grado Cero, La Nave de los Necios, Casa Cultural Botones, La Enjambre, Corporación Prodimapa, Taller de Literatura El Sueño del Pino, La Noria, La Castalia. Apoyaron Alcaldía de Bello y Municipio El Peñol. Música por Andretti. Este podcast fue realizado por María José Buitrago Vanegas.